Muy buenos días amigos, es un gusto estar con ustedes un día más y bueno, siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con salud y poder compartir con cada uno de ustedes. Y este día vamos a hablar un tema muy importante y siempre el tema de salud es de mucha relevancia. Y para eso vamos a conversar con nuestros amigos del equipo médico de atención domiciliar y hospitalaria. Nos acompaña el director y el subdirector de esta institución, la cual ya nos van a dar a conocer de qué se trata. Y en primer segmento contamos con la presencia del doctor Jesús Vázquez, que es el subdirector del equipo médico. Así que bienvenido, doctor, un gusto compartir con usted. Muchas gracias, Juan. Buenos días, ¿verdad? Un placer estar aquí contigo el día de hoy. Pues un saludo a los amigos televidentes, ¿verdad? Esperamos que estén bien en casa y pues deseándole también feliz año nuevo. Bueno, qué bien que podemos contar con ustedes y agradecerles también por haber aceptado la invitación. Es un programa donde se hablan diferentes temáticas, claro. Y es precisamente conversando con Juan Carlos Mendoza. Estamos en Canal 67 en señal abierta, pero también en los cables Tigo y Claro a nivel nacional. Y más allá de nuestras fronteras patrias, ¿verdad? Con las redes sociales. Así que vamos a hablar el tema muy importante y de la actualidad, que es el tema COVID, pero también hay una nueva cepa, ¿verdad? Omicron, sí. Y entiendo yo que hay otras más. Pero vamos a abordar esto más adelante. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué es y a qué se dedica el equipo médico de atención domiciliar y hospitalaria? ¿Qué es la esencia de eso? Muy bien, bueno, pues te comento. El equipo médico de atención domiciliar y hospitalaria, EMAD, así es como lo hemos abreviado, es un equipo que hemos conformado a través de estos dos años de pandemia, ¿verdad? Por la emergencia del COVID-19. Esto pues empezó, ¿verdad? Como te lo mencioné, hace 2 años, atendiendo unos cuantos pacientes en sus propios hogares, que poco a poco, con el paso de la pandemia, estos pacientes y los pacientes que iban surgiendo, iban cayendo en esta enfermedad, iban poniéndose cada vez un poco más grave y cada vez más grave. Entonces, el equipo médico de atención domiciliaria hospitalaria se encarga de brindar atenciones médicas de nivel hospitalario en la propia casa del paciente, en el propio hogar. Esa se encarga. Nosotros nos encargamos de llevar el hospital hasta la puerta de tu casa. Okay. ¿Cómo es que nace? Porque en un momento dado, tiempo de pandemia, una situación bien complicada, todo el mundo con el temor, el miedo, y también todos los hospitales, incluso ni los hospitales creo que recibían, sino que los enviaban para San Salvador, seguro social saturado. Exacto. Entonces, ¿cómo es que nace? O sea, entiendo que por la saturación, sí. Ustedes vieron una necesidad en la población. Así es. Nosotros vimos una necesidad en ese momento. En ese momento, cuando iniciaba la pandemia, había población, cierta población que no alcanzaba a ser recibida en los hospitales o recibir atención médica adecuada. Muchas de esas personas quedaban pues en sus casas, ¿verdad? Y pues en ese momento nadie los quería ver, nadie quería ir a verlos. De hecho era casi que hasta prohibido poder ir a verlos. Sí. De hecho comenzaron a surgir casos de pacientes que se ponían graves en sus casas y cada vez más graves. Entonces nosotros vimos una necesidad. De hecho nosotros la vivimos en carne propia, esa necesidad, ya que te comento que los primeros pacientes que tuvimos nosotros fueron nuestros familiares, sí. Nuestros propios familiares. De hecho, mi madre estuvo enferma, la madre de nuestros colegas, la madre de los colegas estuvieron enfermas, los padres, sus hermanos. Entonces, muchos de ellos, muchos de nuestros familiares, pues cayeron bajo esta enfermedad. Y entonces nosotros comenzamos a manejarnos. De hecho, nosotros aprendimos a manejar esta enfermedad con nuestros familiares. Cuando nosotros, a medida que pasaba el tiempo, vimos buenos resultados, luego surgían que nuestros amigos cercanos comenzaban a caer.
y luego los amigos de ellos, y luego los amigos de ellos. Entonces así fue que nosotros nos fuimos ampliando, vimos una necesidad y pues empezamos así, ¿verdad? Poco a poco. Me imagino que en un momento dado, pues el riesgo es grande cuando se trata de atender a una persona con COVID. Sí. Y ustedes a nivel personal de sus mismos compañeros no cayeron en las garras de COVID en un momento. Claro, claro, por supuesto. De hecho, hemos enfermado numerosas ocasiones, numerosas. De hecho, en este momento, pues, uno de nuestros colegas se encuentra, pues, enfermo. De hecho, lo tenemos hospitalizado en su propia casa, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos llegamos y le cumplimos medicamento. Entonces, así es como nosotros nos manejamos. Es parte de los riesgos. Es parte del riesgo, es parte. ¿Cuántos miembros conforman el equipo médico? Al momento tenemos un equipo de 10 médicos. 10 médicos. De diversas especialidades, no solamente del COVID. Okay. Ya que los pacientes generalmente que adquieren esta enfermedad y se ponen grave, muchos de ellos tienen enfermedades de base. Son diabéticos, hipertensos, sufren del corazón, tienen enfermedades renales. Entonces necesitamos tener un equipo bastante completo. Entonces, dentro de nuestro equipo se conforman diversos especialistas y pues al momento seguimos ampliándonos. Sí. Pero este equipo médico se puede hacer más grande o son solamente 10 y no más. No. ¿Sí pueden incorporarse más médicos? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nosotros estamos ampliando ya nuestro repertorio de médicos, al igual que de enfermería. Ya contamos con 15 personales de enfermería, entre ellos polivalentes, también tenemos fisioterapeutas, tenemos personal de rehabilitación, de hecho también. Es un equipo bastante grande ya, es un equipo que hemos conformado a través de estos 2 años. Estamos hablando de un personal de unos 25 a 30 personas. Aproximadamente unas 30 personas. ¿Dónde funcionan principalmente? ¿En la zona central, occidental, oriental? No sé. Fíjate que, pues te comento, iniciamos en la zona metropolitana. ¿Ustedes son de San Salvador? Exacto, okay. Iniciamos dentro de la zona metropolitana. Entonces, a medida de que nosotros íbamos atendiendo y conociendo más personas, ellos nos iban recomendando, al punto de que, pues, hoy en día recibimos llamadas de San Salvador, fuera de San Salvador, en otros departamentos, y hasta te comento, hemos recibido llamadas fuera del país. Entonces, nosotros somos un equipo que trata de llevar la cobertura hasta donde podamos, ¿verdad? Hasta donde se nos permita. Y pues hemos salido de San Salvador muchas veces hemos llegado a otros departamentos porque nos han pedido que lleguemos a revisar al paciente y darle un tratamiento. Ok, bueno, entendemos que este tipo de atención hospitalaria en la residencia del mismo paciente así es. Requiere también de mucha atención y hay que estar constantemente porque es una gran responsabilidad. Claro. Hay pacientes que tal vez su atención es de menor escala, hay pacientes que tal vez necesitan ya oxígeno y una atención más especializada. Así es. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, al inicio, nosotros mismos cuando iniciamos éramos solamente 2 personas. Sí. Entonces, a medida que se fue ampliando el repertorio, fuimos siendo más, ¿verdad? Pero con cada caso fuimos aprendiendo. Y con cada caso nos fuimos equipando mejor. Entonces, ahora llegamos a tal punto en que nosotros, si el paciente requiere ingreso domiciliar, nosotros llevamos todo el equipo médico, podemos llevar los monitores, las bombas, el equipo de enfermería también lo colocamos nosotros, los medicamentos, prácticamente como que estuviera en un hospital. Hospital móvil. Un hospital móvil. Entonces, de hecho, ya vamos a contar con servicio de ambulancia, ya hicimos, gracias a Dios, la compra de 2 ambulancias y vamos a poder brindar ese servicio. Entonces, nosotros literalmente ponemos el hospital en la casa. Okay. Ahí llegamos nosotros. ¿No hay una estructura como tal en este momento o sí ya cuentan con un lugar donde también se puede hospitalizar la gente? ¿O solamente es a domicilio? Por el momento contamos con el ingreso domiciliar. El local ahorita en este momento lo estamos reconstruyendo para dar cabida a tantos pacientes que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no vamos a descuidar el área domiciliar, ya que muchos de los pacientes se sienten cómodos con nuestra atención en sus propias casas. De hecho, los pacientes nos dicen de que ellos se sienten bien de poder recibir la atención
en un lugar donde ellos se sienten cómodos. De hecho, incluso hasta eso mejora o acorta el tiempo de enfermedad, porque a veces en los hospitales los pacientes pasan solos. Sí. Y en cambio es muy diferente pasar en su casa, rodeado de la gente que los ama, que los cuida y están pendientes de él. Sí, bueno, definitivamente hay personas que no quieren asistir, ¿verdad? Sí, sí, a hospitalizarse o ir a pasar atención médica a las unidades de salud donde corresponde. Correcto. Entonces entiendo yo que por ahí, por ese lado, pues ustedes le dan la atención a la gente. Así es. Cuando hay casos de COVID, ¿sí hay algún reporte al Ministerio de Salud como para que estén tomados en cuenta esos casos? Porque como los van contabilizando, ¿verdad? Claro. Entonces no sé si eso, hay alguna coordinación o algún reporte. Y fíjese que realmente con cada paciente que se ve, también los pacientes tienen el tamizaje por medio de las pruebas rápidas. Okay. Ya, entonces, como eso ya es algo que ya está coordinado entre entiendo yo que el ministerio con los laboratorios que toman las pruebas, que son los responsables de reportarlas, ¿verdad? Entonces, ya incluso el ministerio hasta manda, ¿verdad?, los reportes y los kits, ¿verdad? Aparte de la atención, reporte, aparte de la atención que nosotros brindamos. Bueno, sí, definitivamente desde el momento en que el paciente agarra el teléfono, se reporta, claro, y le envían su kit, ya está registrado. Ya queda registrado. Así es. Y también les dan un seguimiento, están constantemente llamando, ver cómo van, y yo creo que es una doble atención. Y es eso una doble atención, así bueno. Así sí, porque el Ministerio de Salud, hemos visto casos, lo hemos vivido también dentro de la familia, llamadas de todos los días, cómo están, cómo ha seguido, cómo se siente, y a la par también la atención médica, que es muy importante, como la que ustedes dan. Entonces, entendería también de que dentro de todo este proceso, me comentaban, si fuera de cámara, que pues esto del COVID o esta enfermedad que tenemos presente es a todos los sectores, ¿verdad? Todos los segmentos, todos los niveles. Así es. Entonces, me imagino que por ahí han atendido todo tipo de personas, de pacientes, tanto económicamente bien como también personas con muy escasos recursos. Sí, de hecho, pues esta enfermedad le ha pegado por igual a todos. Sí. Esta enfermedad no ha discriminado, no discrimina, ¿verdad? Esta enfermedad puede llegar a ponerse grave en cualquier tipo de paciente. Lo llamamos incluso es una ruleta rusa. Entonces hemos tenido diversidad de pacientes, entre ellos pues nosotros hemos tenido casos de comunidades que se han unido para poder lograr pagar el medicamento para el paciente, que a veces son muy caros. Entonces, y nosotros vemos eso y eso a nosotros nos conmueve, nos toca el corazón. Entonces nosotros ponemos de nuestra parte y nosotros vamos donde ese paciente y lo vemos completamente de forma gratuita. Es decir, nosotros no cobramos honorarios en esos casos, que son casos muy especiales que realmente vemos de que la comunidad se une y esa una a nosotros nos conmueve. Entonces sí hemos tenido diversidad de pacientes, también hemos tenido, bueno, pacientes también ya reconocidos, por ejemplo, una pequeña mención a Soya City. Él también estuvo enfermo. Exacto. Nosotros también le brindamos la atención médica en ese tiempo. Entonces hemos tenido diversidad de pacientes y pues de cada uno hemos aprendido algo. Es uno de los pacientes emblemáticos. Claro que sí, emblemáticos. Hubieran hecho un TikTok con él ahí. Porque, sí, es cierto, hizo falta. Bueno, sin duda alguna, pues esa atención que ustedes le dan a las personas, en algunos casos entendemos que ustedes hacen un análisis prácticamente socioeconómico para ver la situación y poderles ayudar de una manera gratuita. Pero también está la otra parte, ¿verdad? Hay personas que sí tienen todas las posibilidades y para ellos incurre un costo. Me imagino que depende del nivel de complejidad del paciente, es el costo de atención como el gasto en medicamentos. Sí, así es. Bueno, te comento, realmente no es lo mismo atender a un paciente con síntomas leves o moderados que un paciente que requiere oxígeno a un litraje muy alto. Te lo pongo de 10 a 15 litros, ¿verdad? Esos pacientes, los cilindros, tú has visto los cilindros que son grandes, ¿verdad? Sí, grande. Entonces esos cilindros, esos pacientes que requieren un litraje alto de oxígeno, generalmente por día están consumiendo 3, 4 cilindros. Entonces requieren enfermería, requieren otros medicamentos más fuertes y más escasos. Entonces varía mucho dependiendo de la gravedad del paciente.
Sí. Bueno, definitivamente yo sé que el medicamento es caro, Sí, la atención es compleja, es sumamente arriesgada y todo tiene un costo y realmente pues admirable el hecho de los médicos cuando pues se entregan con pasión a su trabajo y ustedes han hecho un juramento, ¿verdad? Como sí, de médicos. hecho sí, hemos hecho un juramento y la verdad es que es lo principal en nuestra medicina. De hecho, hay una frase, primum non nocere, que significa no lastimarás, ¿verdad? Entonces no hará daño, entonces esta es nuestra misión, ¿verdad? Bueno, definitivamente Ujú. estar en las manos de los médicos es estar, bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Que es el que da y quita la vida de las personas, Así es. pero también estar en las manos de los médicos también ustedes hacen todo su esfuerzo por sacar adelante la vida de las personas. Bueno, hemos estado con el doctor Jesús Vázquez, él es subdirector, ¿verdad? Así es. Del equipo médico de atención hospitalaria, Domiciliario, domiciliar hospitalario. y hospitalaria. Así es. Bueno, vamos a un nuevo segmento. Cuando regresemos vamos a estar con el director Ibrahim Miranda. Miranda, perdón, que Un poco excéntrico. pero había que repetirlo bien para que no nos quedara mal el pronunciamiento. Así que cuando regresemos vamos a hablar con el director del equipo médico y vamos a seguir tratando el tema COVID y también el tema Omicron. Ya regresamos. Estamos de regreso y estamos conversando el tema de salud, muy importante en estos momentos. Sabemos que el tema de salud ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia y cuando hablamos de tema COVID también sabemos que a nivel mundial ha causado muchos problemas. Así es que este día seguimos conversando con el equipo médico de atención domiciliar y hospitalaria y para eso pues en este momento nos acompaña el director Ibrahim Miranda. Un gusto, un placer tenerlo por acá. Gracias, igualmente, es un placer, es un honor poder conocerte y de igual forma que este espacio nos sirva para transmitir a la población lo importante que es la atención médica y lo oportuno en el momento adecuado para poder evitar problemas de salud que puedan costarnos la vida. Bueno, en el segmento anterior estuvimos platicando con el subdirector, doctor Vázquez, y nos comentaba un poco acerca de lo que ustedes hacen, las situaciones que han pasado. Bueno, hay muchas cosas que por descubrir, pero también tenemos que conocer datos importantes, opiniones que ustedes también pueden emitir. Y para el caso, pues debo de decir que el día de ayer el ministro de Salud hacía mención de que ya existía la cepa Omicron en el país. Es una cepa que se deriva de COVID y sabemos que a nivel mundial hay diferentes cepas, pero esta es una de las que más se ha expandido en todo el mundo y queremos saber qué opinión le merece lo que el señor ministro decía el día de ayer. Correcto, sí, de igual forma hace una hora lo veíamos publicado en las redes sociales del ministro, teniendo en cuenta también de que Omicron es una variante que tiene un nivel de contagio demasiado grande. Por lo tanto, vemos de que ahorita son los resultados también son las consecuencias que estamos teniendo debido a la desobediencia de la población, a la desobediencia de nosotros mismos, que prácticamente nos hemos dado a la tarea de regar esa variante. El ministro igual comentaba sobre que ya existían casos acá. De hecho, nosotros tuvimos también una reunión con todos los médicos y hemos llegado a detectar varios casos clínicamente, haciendo un diagnóstico clínico. Cuando te hablo de clínico es por sintomatología, signos y síntomas que hacemos una diferencia
a las otras variantes. O sea, viendo de que las otras variantes no tenían los síntomas y signos que tiene esta variante, por lo cual sabemos especificar y decir, estamos ante la Omicron. Eso precisamente era una de las inquietudes. ¿Cuál es la diferencia, por decir, COVID y la cepa Omicron? ¿Cuál es la diferencia para que la población pues la pueda conocer también en un determinado momento, tener la idea? Tal vez no científica, porque ustedes son los que conocen mejor eso, pero ya tener una idea de lo que es Omicron. Correcto. Entonces, venimos y separamos lo que son las variantes. El COVID-19, el SARS-CoV-2, hemos visto todas las variantes que han ido surgiendo. Ahora, tenemos dentro de ellas una de las más agresivas es la Delta, que la Delta tenemos una agresividad en lo que es la misma fuerza de esta variante atacando directamente lo que es a la persona, y también tenemos la Omicron. Entonces ahora con la Omicron y la Delta vemos la diferencia de una mayor agresividad de parte de la Delta. Ahora de la Omicron, un nivel más alto de contagio. O sea, es demasiado contagiosa. Ahora, el Omicron, la variante Omicron, tiene menos letalidad, a lo que la hace diferente a la variante Delta. Entonces, la Omicron, más que todo, se presenta, y es cuando te mencionaba la parte de clínica, que nos presenta muchos síntomas gripales. O sea, hay mucha rinorrea, hay mucho flujo nasal, odinofagia o dolor de garganta, un dolor de cabeza, y las fiebres no son tan altas. Entonces vemos de que hay una diferenciación, el cual podemos hacer y podemos identificar clínicamente. Ahora que la Delta no la vemos con tanto esos síntomas, ya que presenta una insuficiencia respiratoria muy agresiva, que es cuando tú te das cuenta que inmediatamente el paciente ya está necesitando oxígeno, oxígeno dependiente. Y asimismo existen otras variantes, las cuales incluso están en estudio, en las cuales se mete lo que es la Delta Cron, que es la combinación de la Delta y de la Omicron. Y de igual forma hay otras variantes que aún están en estudio, que estamos por saber un poco más de ellas. Sí, bueno, definitivamente sabemos que la prevención es el uso de mascarillas, sanitizarse, estar en lugares con demasiadas personas es un alto riesgo para contagiarse. Correcto. Es lo que te mencionaba al inicio. O sea, estamos viendo las consecuencias de lo que hemos hecho. Y será, bueno, porque se ha hablado mucho de que hay más personas con gripes, eso sí se ha manejado. Sí. ¿Y qué resultado de las festividades de fin de año? No sé si será, estamos en el tiempo todavía, o será diferente la valoración médica. Sí, hace poquito en nuestra página publicábamos una foto de cómo estuvo El Salvador del mundo, o sea, para la época navideña. O sea, era algo tan increíble que no podías pasar en vehículo, te costaba pasar. O sea, prácticamente te estabas ahí 20, 25 minutos esperando que el tráfico comenzara a caminar. Y vemos que las aglomeraciones es el resultado de lo que ahorita estamos viviendo. O sea, las aglomeraciones es lo que ha causado esta situación de tantos pacientes actualmente. Nosotros estamos ahorita aquí donde nos ves, o sea, toda la noche no hemos dormido atendiendo a los pacientes. Al nomás salir de acá, igual vamos en camino a ver a nuestros pacientes. En este momento los demás compañeros, los demás colegas andan viendo ya todos los casos.
Y muy importante, seguir acatando las medidas. El problema es que las personas se confían y dicen, yo ya estoy vacunado. Y entonces, como ya está vacunado, se va a meter a donde sea. Y algo, ojo, muy importante, la vacuna no va a impedir que nos contaminemos de COVID-19. Ok. Una inquietud. Se habla de gripe, la gripe común. ¿Podemos asociarla toda con COVID o sí podemos decir que hay algún virus de gripe que anda dando más que en otros momentos? Correcto. La gripe, también tenemos lo que es la influenza. Sí. Ahora, gripe siempre, proceso gripal siempre ha existido. Ahora, la diferencia incluso de una influenza es la agresividad. Proceso gripal va a ser algo que va a ir pasando. Y los síntomas son más leves. Ahora, el mismo COVID-19 va a ser más agresivo, va a ser más rápido el proceso. Por lo cual podemos hacer esa diferencia, pero lo más importante de todo, siempre consultemos a nuestro médico de cabecera y no solamente eso, no nos dejemos llevar por una consulta médica que sea por teléfono o que sea por videollamada. Eso es muy importante. Porque telellamada, teleconsulta. Teleconsulta, o sea, imagínate cómo yo te voy a examinar por una teleconsulta. A mí me importa mucho examinar tus pulmones. Me importa mucho ver tu garganta. Entonces, ver tu nariz. O sea, y todo eso es importante, por lo cual hacemos énfasis a la población que nos está viendo. No se deje llevar por una teleconsulta. Eso no es medicina. Eso es una llamada y solo le está viendo la cara al médico y él también le está viendo la cara a usted. Por lo tanto, necesitamos de que usted acuda a un médico y que lo examine. Y si a usted no le parece ese diagnóstico, vaya a otro, que es por su salud que lo va a estar haciendo. La recomendación es que debe ser presencial. Correcto. Una visita al médico, preferiblemente de manera presencial, no virtual. Correcto. Bueno, en el entendido también de que, y hablábamos hace un momento, de que el seguimiento que daba el Ministerio de Salud lo hacía vía teléfono, pero porque de verdad no podía haber de otra manera. Correcto. Era demasiado el contagio y el personal difícilmente podía alcanzar. Pero ya una consulta, una visita a un médico es muy importante, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ¿qué opinión le merece, digamos, todavía estamos muy cerca del momento en que el Hospital El Salvador prácticamente se quedó sin pacientes? Fue una baja muy grande de contagio de COVID, pero también la atención que dio el Ministerio de Salud, hay que darle los méritos. Exacto. No sé cuál es su... Nuestro punto de vista es que el gobierno ha actuado de la manera más eficaz. Ha utilizado incluso estrategias muy buenas para vacunación, para las recomendaciones. O sea, vamos a ver que la educación en salud la estamos viendo por todos lados, por medio del gobierno. La estamos viendo en radio, en televisión, en vallas publicitarias. O sea, la estrategia del gobierno, como dice el dicho, hay que darle a César lo que es del César. Y ellos han hecho un buen trabajo, han hecho un excelente trabajo, el cual para muchos países es envidiable lo que el presidente está haciendo. Sí, bueno, de hecho lo han puesto como de ejemplo, ¿verdad? Correcto. El manejo de pandemia. Yo entiendo también que ese cierre de fronteras que hubo de un principio, que fue criticado por algunos, pero era muy necesario. Claro. Tardó más de lo que pudo haber tardado en contagiar a las personas acá en El Salvador, y esa barrera que se puso pues ayudó mucho a la población y el aislamiento que se tuvo en su momento. Médicamente ustedes también a eso se refiere, ¿verdad? Sí, a eso es las estrategias muy buenas que utilizó el gobierno de El Salvador. Bueno, definitivamente, y qué bueno que podemos también dar esta información
a la población, y ustedes como un grupo de médicos asociados, lo podemos decir así, que conforman el equipo médico de atención domiciliaria y hospitalaria, puedan brindar ese apoyo, sus servicios también a toda la población salvadoreña. Yo les deseo que todo salga bien, y si hay algo más que agregar en atención o alguna información que usted como director quiera dar, pues con el mayor de los gustos. Gracias. Decirles a la población de que lo que es el equipo médico de atención domiciliaria está dando su mayor esfuerzo. Estamos trabajando 24/7, estamos dando todo lo posible. De hecho, en estos momentos estamos levantando lo que es ya nuestro local, nuestro edificio, el cual vamos a tener 2 plantas. Una de las plantas va a ser directamente para el área COVID, y la otra área va a ser para diversas enfermedades. Ya contamos con 2 ambulancias, el cual nos va a hacer posible poder trasladarnos más rápido a lo que es no solamente el área metropolitana, sino que también todo el área del país. Estamos trabajando para llevarles salud hasta la puerta de su casa y poder llegar a más lugares. Así que agradecemos este espacio muy importante. Gracias por este momento que nos has dado, y nos pueden encontrar en la página por EMAD, Equipo Médico de Atención Domiciliar y Hospitalaria. La página está en Facebook. Ahí está la página. Pueden buscarnos y pueden contactarnos también por esa vía. Bueno, muy importante la información que nos ha dado, y vamos a continuar en el siguiente segmento. Vamos a seguir abordando los diferentes temas de ustedes como EMAD, los servicios que prestan, la atención que dan. El tema de medicamentos también es muy importante tocarlo, porque muchas veces esa es la mayor dificultad. Y también agradecerle por sus puntos de vista que nos ha dado, los tips que nos ha dado en temas de las diferentes cepas que hay, que la población es bueno que las conozca. Claro. Así es que muy agradecido, doctor, y pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. Al regresar vamos a seguir tocando el tema con nuestros invitados de este día. Muchísimas gracias. Ya regresamos. Seguimos conversando con los representantes de EMAD, y pues ha vuelto con nosotros acá el subdirector Jesús Vázquez, con el cual vamos a seguir conversando el tema de las funciones que hacen, el trabajo que realizan el equipo médico de atención domiciliaria y hospitalaria. Sí. Así es que, doctor, hay muchas inquietudes, y durante los cortes aprovechamos y hablamos otras cosas, claro, ¿verdad? Algunas anécdotas, algunas situaciones que ustedes han vivido en la atención a las personas con COVID hoy les va a tocar hablar también de la nueva variante, ¿verdad? Que estuvimos hablando con el doctor Miranda hace un momento también, que es el director general, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿llevan ustedes estadísticas a cuántas personas han atendido hasta la fecha, desde el momento que han empezaron con esta travesía, digámosle de esa manera? Claro, sí, tenemos, llevamos un pequeño recuento de los pacientes que hemos ido viendo con el paso del tiempo. A la fecha, pues ya contabilizamos más de 400 pacientes vistos, tratados y recuperados por esta enfermedad. Entonces, ya tenemos un repertorio bien amplio en estos 2 años, y pues eso nos ha servido mucho porque, como te mencioné antes, pues aprendemos bastante de cada paciente. Cada paciente es un mundo completamente diferente. Hay pacientes que son muy colaboradores en sus tratamientos, hay pacientes que no les gusta hacer caso. De hecho, hay pacientes que nos dicen, te comento, a veces nos dicen, hemos tenido pacientes que llegamos y nos ven y hasta miedo nos tienen, y hasta a veces un poco una mala cara, ¿verdad? Sí, un poquito, ¿verdad? Como diciendo, no quiero que me traten. Pero fíjate que nosotros somos bien
tratamos de que a medida de, no solamente somos doctores, nosotros también somos personas, somos humanos. Y a medida de que avanza el tratamiento y avanza la recuperación, nosotros vamos entablando pues ese apego con el paciente, como le mencionan en medicina, cuando uno estudia el rapport entre paciente y el médico, y pues se forma una confianza y al final terminamos siempre siendo amigos. Somos amigos de muchos de nuestros pacientes y al final pues esos pacientes que decían que no, me gustan los doctores, dicen no, esos doctores quiero que vengan a verme. Así ha sido. Entonces, como te menciono, son varios casos y algunos otros casos que son pues a veces un poco más difícil de manejar, no tanto por el paciente, sino más que todo por las enfermedades que ellos tienen. Algunos son hipertensos, obesos, diabéticos, enfermedades renales, ¿me entiendes? Son varios. Depende del nivel de enfermedades crónicas que tengan, Así es. de complejo. Así es. Pero yo creo que no hay nada más satisfactorio que llegar a tiempo y poder recuperar a un paciente. Eso es muy, muy satisfactorio, realmente es, pues... Pregunto porque hay pacientes que quizás cuando ya están demasiado complicados buscan ayuda médica. Fíjate que nos hemos topado con casos así, que generalmente empiezan con una pequeña gripe, dicen ellos, dolor de garganta, un poco de tos, y dejan pasarlo así, y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y ellos tienen fiebres, y ellos no dicen a veces. Sí. Entonces, hasta que un familiar es el que se da cuenta y le dice, no, pero pasa consulta. Y resulta que nosotros llegamos a verlos y pues resulta que ellos ya tienen un periodo de evolución de 2 semanas a veces, o más, de la enfermedad. Y ya muchos de esos pacientes ya requieren uso de oxígeno, que son los más graves. Es más complicado, pero siempre hay una esperanza, ¿verdad? Claro, siempre nosotros... hay un momento. Y al encontrar un paciente ya demasiado complicado, ustedes les ha tocado mejor enviarlos ya a un lugar ya con con equipo establecido, o definitivamente hay que tratarlos en casa. Pues fíjate que como doctores nosotros siempre, cada vez que llegamos con un nuevo paciente, lo primero que hacemos es historia clínica y examen físico. Sí. A partir de eso nosotros tenemos nuestro criterio diagnóstico y nuestro plan. Entonces hemos topado con pacientes de que pues a veces tienen una etapa de la enfermedad muy avanzada. Sí. Y pues nosotros nos toca hablar y ser claros y firmes y francos con la familia. Muchas veces hemos dicho de que hemos topado con pacientes con una saturación bien baja y los familiares hemos dicho pues su familiar está en un estado que necesita ser intubado, necesita ser trasladado inmediatamente al hospital o si no es probable que fallezca. Muchos de los familiares pues con lágrimas en los ojos nos han dicho incluso, no doctor, no quiero que se vaya, quiero que usted lo trate acá, sí, que sea lo que Dios quiera. Y nosotros pues muchas veces nos vemos atados de mano porque nosotros pues como médicos la recomendación siempre es, ¿verdad?, dar lo mejor al paciente. Sí. Entonces, pero en esos casos a veces necesitan un tratamiento, por ejemplo, ya en cuidados intensivos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero los familiares no desean eso, entonces nosotros vamos nuestro lado humano. Sí. No podemos decirles que no podemos. Entonces nosotros nos esforzamos, damos lo mejor que tenemos, el 100% y hasta más, y si el paciente necesita cualquier medicamento o cualquier insumo y no tenemos en el momento, nosotros vamos a donde esté, no importa qué parte del país, no importa dónde esté, pero incluso nosotros hemos ido a traer medicamento de aquí hasta San Miguel y de ahí nos regresamos, por darle al paciente lo que necesita. Ya me han contado esos casos de que, no sé por qué San Miguel, ahí sí han encontrado medicamentos. Ah, sí, exacto. Y no en San Salvador o Santa Ana. Sí. Pero ya unas 2 o 3 ocasiones me han comentado esa misma situación, ¿verdad?, de que hay que ir a San Miguel, entonces, y con medicamentos que a veces son bastante elevados los costos, los precios. Sí, de hecho, se han disparado los precios de los medicamentos. Antes se manejaban unos precios que eran un poco más accesibles de ciertos medicamentos, pero con el paso de la pandemia y pues la escasez de los mismos, pues se ha disparado. Actualmente como que los precios de los medicamentos ya están bajando, porque en un momento dado eran escasos y
con un precio muy alto. De igual manera otros insumos como las mascarillas, guantes y otras cosas. Eso sí es cierto. Tienes razón. Yo recuerdo que en el tiempo de la pandemia una mascarilla costaba $1, o a veces $2, Sí. o a veces $5 las KN. Sí. Ahora no, hoy ya se encuentra en la caja $5, ¿verdad? Sí. Ya para hacer la reventa, pero así es cierto, tienes razón. Gracias a Dios se han ido estabilizando un poco los precios y pues esperemos de que vaya mejorando la situación. Sí. Bueno, y de igual manera hay que también estar conscientes de que una atención como la que ustedes dan, incluso llevarles medicamento, pues sabemos que no es fácil y que los costos de atención puedan variar, ¿verdad? No es lo mismo ir a atender a un paciente que esté en la capital, que esté en la zona norte, en la oriental, occidental, Sí. Diferentes accesos, porque hay unos lugares de difícil acceso, Sí, así es. y bueno, todo eso es comprensible. Pero bueno, en toda esa en todo ese trabajo que ustedes han tenido, y hablábamos de unas anécdotas por ahí que les ha tocado ir a visitar unos pacientes en lugares complicados, ya han tenido algunas anécdotas que los han asustado ahí, Sí. ¿verdad? Pero el deber les llama como médicos. Así es, y te comento, fíjate que ya hemos tenido, bueno, dentro de las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Algunas agradables y algunas no tan gratas, pues hemos tenido, nosotros vamos donde el paciente necesite, o sea, nosotros no vemos zona, Sí. sino que vemos al paciente y su necesidad. Ujú. Entonces, muchas de esas zonas son zonas de riesgo, ¿verdad? Sí. De alto índice delincuencial, y pues nos ha tocado llegar ahí con nuestros propios vehículos, y pues hemos llegado, incluso con los cilindros de oxígeno, hemos tenido que bajarlos de nuestros autos y ponerlos en nuestras espaldas y llevarlos y subirlos, y son pasajes largos y a veces en cuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a nosotros no nos ha importado. Quizás una de las anécdotas que más recordamos, porque ha sido de las anécdotas que más pues nos ha asustado, pero no nos detuvo, fue de que una noche veníamos ya bien noche de ver pacientes, eran las 2 de la mañana, veníamos en carretera y pues resulta que veníamos ya para descansar en nuestras casas, ¿verdad? Pero de repente comenzamos a notar que un vehículo se nos acerca bastante desde atrás y nos comienza a levantar las luces y comienza a hacernos como que nos va a golpear o que nos va a rebasar. De repente nos damos cuenta de que bajan el vidrio y sacan un arma y nos dicen se detienen, y es algo que nosotros nos quedamos impactados y pues algo que no esperamos, pues Sí. cansados a esas altas horas de la noche, solos porque andábamos solos. Entonces pues ha sido algo que nos marcó y pues tuvimos miedo, tuvimos bastante miedo en esa ocasión. De hecho pensamos y dijimos quizás ya no deberíamos ir ahí, o quizás ya no deberíamos de salir a esta hora, y de hecho lo pensamos, lo discutimos, lo hablamos, y pues llegamos al punto que no podemos dejar de ver a los pacientes. O sea, nosotros, por más miedo que tengamos, sí tenemos miedo, somos humanos, y pensamos en nuestras familias, pero los pacientes a veces están muy delicados, y si nosotros no llegamos a ellos, nadie más va a poder llegar a atenderlos, porque son pacientes que a veces son de escasos recursos o están muy distanciados, ¿verdad? Sí. O son bastante complejos. Bueno, sí, es la realidad, ¿verdad? Así es. Sin embargo, el trabajo debe de continuar. Yo creo que la atención médica es una de las que demandan sacrificio, sí, tanto de tiempo y todo todo lo que tenga que ver. Sí, así es que no me cabe duda que es bastante complicado. Bueno, entonces sí han atendido en diferentes lugares. Estamos hablando de 400 pacientes atendidos y recuperados. Así es. Entre ellos, más de 400. Sí, así es. Entre ellos unos más complicados que otros. Claro, más complicados. En su mayoría, cuando hablamos de 400, todos han salido muy bien de la atención que les han dado. Claro que sí, todos han estado satisfechos, ¿verdad? Claro, algunos pacientes que están más graves tienden a tener más secuelas unos que otros. Sí. Entonces, eso es algo que dejar también un poco claro, ¿verdad?, a la población, y pues a los que nos están escuchando, que ya hemos tenido el placer de conocer, ¿verdad?, de que a veces
entre más grave es la situación de la enfermedad, más secuelas quedan. Sí. Y a veces esas secuelas pueden durar hasta más tiempo. Sí. Entonces, pues sí, gracias a Dios hemos logrado ese alto índice de recuperación y pues los pacientes han quedado pues satisfechos, ¿verdad?, con la atención, y es algo que a nosotros nos orgullece porque y nos pone felices y contentos porque vemos el apoyo de toda esa gente en nuestra red social. De hecho, en Facebook tenemos nuestra página de EMAD y vemos de que ellos nos comentan y nos apoyan, y es un cariño que nos tienen, que nosotros nos sentimos, estamos cansados ese día, pero vemos el apoyo que nos dan y nosotros, no hombre, sigamos. Hay que seguir. Así es. En la página, ¿cómo la deben de buscar? ¿Como EMAD? Sí, así es. La página, pueden buscarnos en Facebook como EMAD. EMAD. EMAD, E-M-A-D-H. EMAD. Es Equipo Médico de Atención Domiciliar y Hospitalaria. Sí. Así es, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Ok. ¿Hay algún número de teléfono de contacto? No personal, sino que tal vez el del equipo Claro. médico. Claro que sí, podemos brindar un número de contacto que es el 7626-0544. Okay. Ese número pueden contactarlo. De hecho, también el número está en la página. Ok, ya va a aparecer en pantalla también. Así es. También para ir ya dándole fin también a nuestro programa de este día, ¿qué recomendaciones le puede dar a la población en general para evitar o no llegar a la situación de una enfermedad o un contagio? Porque definitivamente no le da igual a todas las personas, pero para muchos ha sido fatal y podría llegar a ser fatal, ¿verdad? Así que lo principal es no relajarse, ¿verdad? No confiarse, pero ustedes como médicos pueden dar recomendaciones más puntuales. Claro, pues primero que nada, la vacuna. La vacuna es lo más importante. La vacuna es lo que nos define entre un paciente con síntomas leves y un paciente con síntomas graves que requiere oxígeno. La vacuna es algo muy crucial y es muy esencial. Hay que hacer mucho énfasis siempre en ello. Es necesario a aquellas personas que no han tenido su tercera dosis o que no tienen ninguna vacuna, que por favor acudan, ¿verdad?, para que puedan vacunarse, porque hemos visto casos de pacientes que no tienen su esquema completo y esos son los pacientes que más grave caen. Entonces la vacuna es el primero. Lo segundo, pues la mascarilla, ¿verdad? Siempre la mascarilla, hay que usar una mascarilla nueva todos los días, ¿verdad? E incluso todas las mascarillas aquellas que esto quizás algunas personas quizás no lo saben, ¿verdad? Pero es importante decirlo. Cuando las mascarillas son rociadas con alcohol, con amonio, con cualquier líquido y la mascarilla se moja, se humedece, pierde su efectividad. Entonces esas mascarillas deben cambiarse inmediatamente. Entonces también el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser con alcohol al 70%. Ese es el recomendado. Okay. Bueno, la diferencia de dos personas, doctor, que se contagien, pero uno tiene sus 3 dosis y el otro no se ha querido poner ni una porque no confía, porque le han dicho muchas cosas. Hay gente que dice que hasta un chip les meten. Un chip licuado le dicen. Entonces, ¿cuál puede ser esa diferencia? Sí, es bastante grande, bastante. La muerte, ¿verdad? Así es, porque puede ser de la vida o la muerte. Hemos tenido, bueno, quizás solamente para hacer un poco de conciencia, todas aquellas personas que durante la pandemia enfermaron gravemente y fallecieron, ellos hubiesen deseado tener la oportunidad de haberse colocado la vacuna. Sí. Bueno, lo preguntaba, en lo personal estoy consciente, ya tengo mis 3 dosis. Excelente. Pero sé de personas que no se han puesto ni una vacuna porque no confían en la vacuna, claro, porque les han dicho muchas cosas. Y quería que lo escucharan de la voz del doctor, pues que está haciendo esa especialidad ya en temas de COVID. Sí, sí. que dicho sea de paso, pues el COVID es algo que nos ha venido a enseñar muchas cosas. Así y en el tema médico ustedes han experimentado, han conocido y ya se está trabajando definitivamente. Bueno, para ir concluyendo, darle las gracias, doctor. No, gracias. Para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes y poder dar a conocer diferentes puntos de vista, su manera de pensar sobre esta enfermedad y la atención que ustedes dan. Así es que muchísimas gracias y muy agradecido por haber aceptado la invitación. Su mensaje para finalizar el programa. Sí, muchas gracias a ti, Juan, por dejarnos participar en esto. Gracias por el espacio y pues un saludo a todos
nuestros amigos televidentes, a nuestros pacientes que nos están sintonizando, un saludo, ¿verdad? Y pues deseándoles la mayor de las bendiciones, y por favor cuídense que esta enfermedad ha cobrado mucho y puede seguir cobrando. Todo depende de nosotros. Entonces, cuídense y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecidos por haber aceptado la invitación de este día, y también a todos ustedes que nos están viendo a esta hora del día, muy agradecidos por estarnos sintonizando. Recordarles que estamos en Canal 67, cables Tigo, Claro, señal abierta y las redes sociales. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.